Ya, así. ¿Ya? ¿Listo? ¿Sí? ¿Empezamos? Sí. Cuando gusten. Buenas noches, profesora, compañeros, público en general. Les doy la bienvenida a nuestro panel de discusión, en el cual tengo el agrado de presentar a nuestro abogado penalista, Gianfranco Mori. Buenas noches con todos, mi nombre es Gianfranco Mori, Gianfranco Mori Flores, soy abogado penalista. Hoy daré mi postura ante la pena capital. Esta postura se apoya en mi formación como doctor de Derecho Penal por la Universidad de Salamanca y profesor adjunto en la Pontificia la Universidad Católica del Perú. Por otro lado, tengo el agrado de presentarles también al abogado constitucionalista, Pablo Cortachana, quien defendió casos sobre la violación de los derechos humanos. Buenas noches, mi nombre es Patrick Ortegana. Como abogado constitucionalista y también ex defensor del pueblo, mi oposición ante la pena de muerte se funda en la defensa del Estado constitucional de derecho y el respeto de derechos fundamentales. No se trata de un solo debate penal o moral, sino de la necesidad de garantizar que el ejercicio del poder estatal está siempre subordinado a la Constitución y a la dignidad humana. Esta postura la tomé en base a mi experiencia como abogado. ¿Listo? Por último, y no menos importante, tenemos la participación de nuestro activista de los derechos humanos, Francisco Eli Castro, quien se va a presentar a continuación. Buenas noches con todos. Comentarles, soy un sociólogo activista de los derechos humanos. Trabajo actualmente en ADEPRO, que es la Asociación Pro Derechos Humanos. Laboro con ellos desde el 12 de septiembre de 1983, para ser exacto, en donde justamente defendemos los derechos humanos de muchas personas que son silenciadas con este derecho. Justamente nuestra postura actualmente, justamente con mis compañeros quienes nos tengo presentes, es sobre la pena de muerte, y estamos en contra sobre ello. Les vamos a comentar un poco sobre este tema y creo que continúa mi compañero. Bueno, en este panel trataremos el tema de la pena de muerte en el Perú, como ya lo presentamos. Ahora vamos a definir los puntos en los que se basan nuestros especialistas, empezando por Francisco Eli Castro, que nos va a relatar su tema. Bien, el derecho a la vida se inicia en este caso, este panel, con justamente un tema muy controversial, que es la pena de muerte. En el artículo número 4, en esta oportunidad se declara justamente que no podemos nosotros privar de la vida a una persona, ¿okay? Justamente lo dice el Pacto de San José de Costa Rica, como les mencionaba en el artículo número 4, y relacionado a ello, justamente en el Perú hubo un caso sobre este tema. El último caso relacionado con la pena de muerte en nuestro país fue el 20 de enero de 1979, en el cual se fusiló al ex suboficial de la FAB, el señor Julio Vargas Garagay. Lo fusilaron justamente por traición a la patria y por, en esta oportunidad, traicionarnos y mandarnos documentación a favor de Chile. Justamente por ello, en esta oportunidad, a raíz de la muerte de esta persona, en el año 2004 y 2005, tuvimos un suceso muy similar, en el cual, por este Pacto de San José, ya no se le pudo fusilar a esta persona o matarla, justamente porque ya entró la ONU y entró justamente el Pacto de San José, ¿no? Asimismo, algo muy importante que se dice es: toda persona tiene derecho a que se respete su vida, nadie puede ser privado de la vida de manera arbitraria. De acuerdo, entonces, usted todo lo que nos comenta nos habla sobre algunos tratados internacionales que nosotros hemos tenido en diferentes países. En base a eso, mi pregunta sería, para que usted nos pueda especificar, es ¿qué repercusiones o qué consecuencias podríamos tener nosotros como país si el caso no se respetara eso? En este caso,
para poder seguir con lo que me mencionas, hemos revisado como el Pacto de San José que ya he mencionado anteriormente, sobre la pena capital. Es un derecho en el Perú, es decir que justamente la ONU en 1966 entró en vigor justamente esta ley en 1976, en el que el Estado peruano defiende justamente esta ley, que no se le puede privar de manera arbitraria a ninguna persona. Si bien es cierto, en 1979 asesinaron o fusilaron, mejor dicho, a esta persona porque no teníamos todavía fundamentado. Solamente a toda persona por traición a la patria se le fusilaba o se le mataba. Actualmente, como les comentaba el caso anterior y que fue reciente, en el 2004 a 2009, esta persona que hizo lo mismo que esta anterior persona, se le respetó su vida. De acuerdo. Ahora voy a darle el pase a nuestro especialista Gianfranco, que nos va a relatar su parte para poder entender un poco su punto desde el lado penal. Claro, en mi condición de experto de derecho penal tengo una posición firme a la pena capital. No es un asunto moral, sino una creencia jurídica y humana. La pena de muerte conlleva peligros estructurales e irreversibles que atentan contra los principios fundamentales del derecho penal y los derechos humanos. En varios países se han documentado fallos de la justicia que han resultado en la condena de inocentes. Y si la pena es la muerte, no hay oportunidad de reparar el daño, ya que ningún sistema judicial, por más robusto que sea, puede asegurar una infalibilidad total. Por lo tanto, validar una medida tan extrema aplicaría a permitir que el Estado tenga la facultad de quitar una vida a pesar de saber que su sistema puede tener fallos. De acuerdo. En base a eso, ¿podría definirnos exactamente qué significa errores judiciales y por qué podrían llegar a ser tan graves? Claro, un error judicial ocurre cuando una persona es declarada culpable o inocente sin serlo en realidad. Estos errores pueden deberse a testimonios falsos, corrupción, presiones mediáticas, fallas en la investigación o en la defensa legal. En la mayoría de los casos la justicia puede corregirse, pero si la condena de la muerte, no hay marcha atrás. Una vida perdida con un fallo judicial no puede repararse, ni con disculpas ni con indemnizaciones. En base a lo que usted nos comenta, ¿ha habido algunos casos que nos podría mencionar, por favor? Sí, uno de los representativos es el caso de Anthony Ray Hinton en Estados Unidos. En 1985 fue condenado a muerte por un doble homicidio que no cometió. Su sentencia se basó en pruebas balísticas erróneas y en una defensa deficiente porque no tenía los medios de pagar un buen abogado. Después de 30 años en el corredor de la muerte, la Corte Suprema lo declaró inocente en 2015. 30 años esperando una ejecución por un crimen inexistente. Este caso demuestra que el sistema puede fallar y cuando se trata de la pena de muerte, ese fallo es irreversible. De acuerdo. ¿Usted considera que esto, cómo decirlo, que la pena de muerte va en contra de los derechos humanos? Sí, la pena capital viola el derecho de la vida y la dignidad humana y además contradice la finalidad del derecho penal, que debe buscar la rehabilitación y no la venganza. Un Estado que mata para castigar no hace justicia, simplemente repite el mismo acto de condena. ¿Por qué en el Perú no debería aplicarse esta ley? Porque en el Perú existen fallas estructurales en el sistema judicial, corrupción, deficiencias en la investigación y presiones políticas o mediáticas. En ese contexto, aplicar la pena de muerte sería abrir la puerta a injusticias irreparables. Por eso nuestro país ha decidido mantener su compromiso con los tratados internacionales y priorizar la corrección de errores antes que aplicar una sanción irreversible. Finalmente, ¿qué ¿cuáles alternativas usted consideraría que serían más efectivas de aplicar? La alternativa debe ser un sistema penal justo, humano y eficiente. Es preferible fortalecer las investigaciones, mejorar la defensa pública y aplicar penas proporcionales que permitan la rehabilitación
y la reinserción social. La verdadera justicia no se mide por la severidad del castigo, sino por su capacidad de proteger el inocente, corregir al culpable y respetar la vida humana. Gracias. Muchas gracias. Ahora pasaremos con el abogado constitucionalista que nos va a explicar sus puntos. Como constitucionalista me opongo a la pena de muerte porque vulnera el derecho fundamental a la vida y la dignidad humana, reconocidos por la Constitución. Además, el artículo 55 establece que los tratados internacionales forman parte del derecho nacional. Y el Perú ha ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos que prohíbe ampliar la pena capital. Por lo tanto, su ampliación no solo sería inconstitucional, sino también incompatible con nuestras obligaciones internacionales. ¿Por qué usted considera que nuestra Constitución no podría adecuar una pena de muerte? Bueno, nuestra Constitución vigente no puede adecuar la pena de muerte porque el artículo 140 no solo la permite excepcionalmente para el delito de la traición a la patria en caso de guerra exterior, impidiendo la extensión a otros delitos. Además, el Perú está jurídicamente obligado por la Convención Americana de Derechos Humanos o el Pacto de San José, que le prohíbe ampliar la pena de muerte capital. Esta norma internacional tiene rango constitucional conforme a la cuarta disposición final y transitoria, por lo que su cumplimiento es obligatorio. Asimismo, la Constitución reconoce el derecho a la vida como inviolable y protege la dignidad humana como fin supremo del Estado. Por estas razones, restaurar la pena de muerte violaría el bloque de inconstitucionalidad y construiría un grave retroceso en materia de derechos humanos. Retomando la primera parte, ¿qué dice exactamente en el artículo 55? Detállenos, por favor. Bueno, los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional. Eso significa que cuando el Perú firma y ratifica un tratado internacional, este se integra automáticamente a nuestro ordenamiento jurídico. Además, obliga a las autoridades nacionales y respetar y aplicar esos tratados en materia de derechos humanos. Esto reafirma que el Estado no puede aprobar leyes o medidas, como ampliar la pena de muerte, que contradigan los tratados ya ratificados. Por eso este artículo es clave para explicar que el Perú no puede ampliar la pena de muerte, porque estaría violando los tratados internacionales vigentes como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José. En este caso, ¿nos podría explicar o abundar sobre la jerarquía normativa, por favor? Claro. La jerarquía normativa es el principio que organiza las normas de un país según su importancia y valor jurídico. Este orden asegura que las normas inferiores respeten y no contradigan a las superiores. En la cúspide se encuentra la Constitución, seguida por los tratados internacionales, luego las leyes orgánicas y ordinarias, y más abajo de los decretos y reglamentos. Este sistema evita el caos legal porque resuelve los conflictos entre normas. Gracias a la jerarquía normativa se mantiene la coherencia y estabilidad del orden jurídico. Gracias. Bueno, ¿alguna de nuestros especialistas quiere contar algo más? Sí, justamente, el Comité de los Derechos Humanos de la ONU interpreta que este derecho es un mandato que no admite suspensión. Exige a los estados no solo tomar medidas positivas para reducir la mortalidad, como aumentar también la esperanza de vida, sino crucialmente prohibir rotundamente los asesinatos arbitrarios, como les mencionaba al inicio de la conversación, ¿no? por parte de las fuerzas de seguridad. Es decir, que la pena de muerte, al ser un acto deliberado y planificado del Estado que priva de la vida, contraviene el espíritu y la letra de esa obligación suprema justamente por la ley en este caso de la ONU y también de lo que es el Pacto de San José de Costa Rica. Bueno, muchas gracias al público en general. Hoy hemos podido entender un poco más y reflexionar a fondo sobre el tema de la pena de muerte.
que viéndolo más allá desde las emociones o la justicia inmediata que queremos lograr todos, también debemos darnos cuenta que existen errores judiciales, violaciones a los derechos humanos y como tal el respeto a nuestra Constitución. Como país debemos fortalecer la justicia, no sustituirla por venganza, debemos buscar la verdad y reparación, no más violencia. Como frase final para cerrar este panel, quiero decirles que una justicia que mata deja de ser justicia. Defender la vida es el primer paso